Amigos, en los últimos días, la política mexicana ha entrado en una etapa de tensión y debate que muchos analistas consideran clave para entender el rumbo del país en los próximos años. Lo que está ocurriendo no es simplemente una discusión más entre partidos políticos. En realidad, estamos viendo un momento de reorganización del poder político en México, un momento en el que el gobierno, la oposición y las instituciones se encuentran en medio de un proceso de transformación que podría redefinir el equilibrio político del país durante la próxima década. En el centro de este debate aparecen dos figuras que representan visiones políticas muy diferentes. Por un lado está la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegó al poder después de una elección histórica con un respaldo electoral muy amplio. Por otro lado, aparece Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador por Campeche, una figura que durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales rostros de la oposición política. Para entender por qué este momento es tan importante, primero hay que recordar cómo ha cambiado el sistema político mexicano a lo largo de las últimas décadas. Durante gran parte del siglo XX, México estuvo gobernado por un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI. Durante más de 70 años, este partido controló prácticamente todas las estructuras del poder político en el país. Gobernadores, congresos estatales, instituciones públicas y la presidencia de la República estaban profundamente conectados con esa estructura política. Ese sistema comenzó a cambiar de forma importante a partir del año 2000. En ese momento, el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, ganó las elecciones presidenciales y puso fin a más de 7 décadas de gobiernos del PRI. A partir de ese momento, México entró en una nueva etapa política caracterizada por una mayor competencia electoral y por la alternancia entre diferentes fuerzas políticas. Sin embargo, el panorama político volvió a transformarse de manera profunda en 2018 con la llegada al poder del movimiento Morena, encabezado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador. Aquella victoria electoral cambió por completo el mapa político del país. Morena pasó de ser un movimiento relativamente nuevo a convertirse en la principal fuerza política de México. Desde entonces, el partido ha logrado consolidar una presencia muy fuerte tanto en la presidencia como en el Congreso y en varios gobiernos estatales. Ese proceso continúa hoy bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024, después de ganar las elecciones con una ventaja considerable. Con ese contexto en mente, podemos entender mejor el debate político que se está desarrollando actualmente en México. El gobierno de Sheinbaum ha presentado una serie de reformas que forman parte del proyecto político que Morena ha defendido durante los últimos años. Entre esas propuestas destaca especialmente una reforma electoral que ha generado un debate muy intenso dentro del Congreso y también entre analistas políticos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Según el gobierno, el objetivo de esta reforma es simplificar el sistema político mexicano, reducir los costos del aparato electoral y hacer que el Congreso represente de manera más directa a los ciudadanos. Entre los cambios que se han discutido, se encuentran modificaciones en la forma en que se asignan ciertos escaños en el Congreso, posibles ajustes en el sistema de representación proporcional y una reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos. Desde la perspectiva del gobierno, estas medidas ayudarían a modernizar el sistema político y a reducir gastos dentro de la estructura electoral. Sin embargo, desde la oposición existe una preocupación diferente. Algunos partidos y analistas consideran que estos cambios podrían modificar el equilibrio político que actualmente existe dentro del sistema democrático mexicano. Según esta visión, cualquier reforma electoral debe analizarse con mucho cuidado porque las reglas del sistema político tienen un impacto directo en la competencia entre partidos. Y es precisamente en medio de este debate donde aparece el movimiento político de Alejandro Moreno. Durante el aniversario número 97 del PRI, Moreno lanzó un llamado público para construir lo que él describió como un gran bloque opositor.
Su propuesta era unir a los diferentes partidos que no forman parte del gobierno para enfrentar la reforma electoral dentro del Congreso. En su discurso, mencionó directamente a varios partidos políticos. Habló del PAN, de Movimiento Ciudadano, y también hizo referencia a otros partidos que actualmente forman parte de la coalición gobernante. El mensaje era claro. Según Moreno, la oposición debía unirse para evitar que Morena modificara las reglas del sistema político sin un contrapeso fuerte. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los analistas fue lo que ocurrió después de ese llamado. A pesar de la convocatoria pública, prácticamente ningún partido respondió de manera inmediata a la propuesta del dirigente del PRI. No se anunciaron reuniones de emergencia entre los partidos convocados, no se presentó una agenda conjunta y tampoco apareció una alianza clara como la que Moreno había planteado. Este silencio generó muchas preguntas dentro del análisis político. ¿Por qué un llamado de este tipo no logró generar una reacción clara entre los demás partidos de oposición? Una de las razones tiene que ver con las diferentes estrategias políticas que existen actualmente dentro de la oposición mexicana. El PAN, por ejemplo, ha mantenido una línea política centrada en la defensa de ciertas instituciones electorales y en la crítica a algunas reformas impulsadas por el gobierno. Movimiento Ciudadano, por su parte, ha preferido mantener una estrategia más independiente, intentando posicionarse como una alternativa distinta tanto al gobierno como a los partidos tradicionales. Estas diferencias estratégicas hacen que construir una alianza amplia sea mucho más complicado de lo que podría parecer en teoría, pero además existe otro factor importante, la situación actual del propio PRI. Durante los últimos años, el partido ha atravesado uno de los periodos más difíciles de su historia, ha perdido varias gubernaturas, su presencia electoral ha disminuido, y su número de militantes activos se ha reducido en comparación con décadas anteriores. Este proceso ha generado debates internos sobre el futuro del partido y sobre la necesidad de una renovación dentro de su liderazgo y su estrategia política. Algunos analistas consideran que el PRI necesita reinventarse para recuperar la confianza de los votantes en un contexto político completamente distinto al del pasado. Otros creen que el partido todavía conserva estructuras territoriales importantes que podrían permitirle reorganizarse en el futuro. En cualquier caso, la convocatoria de Alejandro Moreno refleja una preocupación real dentro de la oposición mexicana. La pregunta central es cómo construir un contrapeso político frente a un gobierno que cuenta con una base legislativa fuerte y con un respaldo electoral considerable. Al mismo tiempo, desde la perspectiva del gobierno, las reformas que se discuten actualmente forman parte del mandato democrático obtenido en las urnas. Los seguidores del gobierno argumentan que el resultado electoral otorga legitimidad para impulsar cambios importantes dentro del sistema político. Y aquí aparece uno de los elementos más importantes de cualquier democracia, el debate público. Las reformas institucionales siempre generan discusión, análisis y críticas desde diferentes perspectivas. Ese proceso forma parte del funcionamiento normal de un sistema democrático. El Congreso mexicano será el espacio donde finalmente se discutirán estos cambios y donde los diferentes partidos presentarán sus argumentos. También es importante recordar que México no vive aislado del contexto internacional. El país es una de las economías más grandes de América Latina y mantiene relaciones comerciales muy importantes con Estados Unidos, Canadá y muchas otras regiones del mundo. Por esa razón, cualquier cambio institucional dentro de México suele generar atención entre analistas internacionales, inversionistas y gobiernos extranjeros. La estabilidad política y la claridad en las reglas del sistema democrático son factores que influyen directamente en la economía y en la confianza internacional. En los próximos meses veremos cómo evoluciona este debate político. Las decisiones que se tomen dentro del Congreso sobre la reforma electoral podrían influir en la forma en que se desarrollen las elecciones en los próximos años. También veremos si los partidos de oposición logran construir una estrategia común o si continúan actuando de manera independiente dentro del sistema político.
Lo que está claro es que México se encuentra en una etapa de cambio. Los partidos tradicionales están tratando de redefinir su papel dentro del nuevo panorama político, mientras nuevas fuerzas políticas continúan consolidando su posición dentro del sistema democrático. En medio de todo esto, la ciudadanía sigue siendo el actor más importante. A través del voto, del debate público y de la participación política, los ciudadanos continúan influyendo en la dirección que toma el país. Por eso es fundamental mantenerse informados, analizar los acontecimientos con una mirada crítica y participar activamente en la discusión pública. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la oposición mexicana necesita construir una alianza más fuerte para equilibrar el poder político? ¿O consideras que cada partido debería competir por separado y reconstruir su identidad política? Antes de pensar en nuevas coaliciones, déjanos tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está pasando en México, no olvides apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis sobre política y actualidad. Nos vemos en el próximo video.